Página 10 de 155. La inflación, el caballo de Troya del neoliberalismo, Fernando J. Pisani, 2011. Ensayo acerca de las teorías sobre la inflación y sus implicancias económicas, políticas y sociales. Primera parte, las 4 principales explicaciones sobre la inflación del pensamiento hegemónico. 1.1. Las ideas de Friedman. Si luego de escuchar una larga perorata sobre la inflación a un economista, comentarista, dirigente empresario o político usted le pregunta, ¿y qué es la inflación? ¿Cómo podemos entender al fenómeno inflacionario? Veremos que después de un momento de desconcierto o vacilación dice una ambigüedad que no dice nada, o la atribuirá a temas monetarios, o a temas de demandas, o a temas de la oferta o a temas de costos, o una mezcla de ellas. Por ejemplo, en una larga entrevista al candidato por el Frente Amplio Progresista, dedicada al tema de la inflación, el periodista le pregunta, ¿y cómo se resuelve el tema de la inflación? A lo que el candidato señala, se resuelve de 2 formas. Una, que la desechamos absolutamente, porque ya sabemos las consecuencias, que es en forma de shock. La otra es aceptar que existe, decirle la verdad a la gente, que para que logremos un dígito de inflación anual se necesitan 3 años de políticas activas. Pero es posible, otros países lo lograron. Es decir, nada. Ni define qué es la inflación ni cómo se resuelve en concreto. Es más, en Argentina se logró poner la inflación a 0, Menem y Caballo lo hicieron, la alianza con De la Rúa y Caballo también, los llamamos de nuevo y listo. ¿Y cómo lo lograron otros países? ¿Chile con Pinochet? ¿México con Carlos Salinas de Gortari? Si se presta atención a los discursos de este político que se presenta como la renovación de la política, más allá de que integró la alianza que llevó a De la Rúa a la presidencia, verán que la inflación será central para cuestionar al gobierno nacional, pero lo único que hace es promover el fetichismo. Lo mismo pasa con otros políticos y formadores de opinión. No obstante, seguramente en todos los agrupamientos políticos, existen economistas o políticos que pueden dar una explicación y definición más elaborada de la inflación y si los interrogamos, comprobaremos que necesariamente caerán en uno de los 4 causales: moneda, demanda, oferta y costos. Pasemos entonces a ver las 4 principales explicaciones del fenómeno inflacionario. Inflación, la teoría cuantitativa de la moneda. La principal teoría de la inflación, la que tiene más adeptos, la más influyente, es la que llamamos la teoría cuantitativa de la moneda. A tal punto es dominante que es frecuente encontrar su presencia en las definiciones sobre la inflación en las principales enciclopedias y diccionarios del mundo. Por ejemplo, si tomamos el American College Dictionary, veremos que allí se define como, la indebida expansión o aumento de la moneda de un país, sobre todo por la emisión de papel moneda no redimible en la especie. Y también, en una segunda definición como, un aumento sustancial de los precios causado por una indebida y excesiva expansión de papel moneda o de crédito bancario. Es el exceso de moneda circulante. Es decir, para esta teoría, el aumento de precios se debe a que aumenta la cantidad de moneda en un país, sea por una emisión excesiva de moneda que pueda hacer el Estado, o por un incremento también indebido del crédito bancario. No se nos escapa que si esta es la causa de la inflación, y queremos bajarla o eliminarla, hay que lograr que la moneda circulante sea menor, que haya escasez de moneda y o de crédito. Esto naturalmente conduce a achicar el consumo, frenar el crecimiento, encarecer el crédito. Si no hay dinero en circulación, no hay compras. Pasemos a analizarla. Pocos saben que esta teoría es muy vieja, que en su momento tuvo cierto éxito para explicar el fenómeno del aumento de precios, pero hoy la realidad no corresponde a aquellos supuestos.
La teoría cuantitativa de la moneda se remonta al siglo XVI. Sí, porque en aquel entonces como en muchas épocas se observaba un aumento de los precios y el vulgo y los economistas vulgares atribuía al rey ser su causante. Y apareció un tal Bodin que dio una explicación que llegaría hasta nuestros días: las variaciones de la cantidad de moneda determinan las variaciones proporcionales de los precios. Contextualicemos aquella afirmación. En aquellas épocas, las monedas principales eran el oro y la plata. No existían entonces grandes corporaciones y empresas que regulasen los precios o los afectaran. No existía el gran desarrollo industrial, productivo y tecnológico de hoy, y al capital financiero le faltaban unos siglos para aparecer. Durante un tiempo existía un cierto equilibrio entre las mercancías, sus precios y la moneda circulante. Pero de golpe, arribaban al puerto varios galeones llenos de oro y plata producto de la rapiña y el genocidio que practicaban las clases dirigentes de Europa sobre América, y al poco tiempo aumentaba sustancialmente la cantidad de oro y plata como moneda circulante, lo que hacía que para defender lo suyo, o para apropiarse un poco de aquella rapiña, los poseedores de mercancías aumentaran sus precios. Como hay bastante dinero en circulación, el que lo tengo, no se va a fijar en cuánto paga por lo que quiere. El planteo era simple y tenía su asidero: cuanto más moneda hay circulando en relación a una masa más o menos constante de mercancías, la moneda vale menos y por ende suben los precios. Cuanto más escasez de moneda hay, vale más, bajan los precios. Esto podría atribuirse al oro y la plata, a diferencia de lo que para nosotros es hoy una moneda. Además de ser medio de cambio, tenían un valor por sí mismo, como una mercancía más. Y es obvio que si aumentaba abruptamente la cantidad de una mercancía, ello afectaría el mercado y bajaría su precio. Pensemos en las cosechas de manzanas que a veces no se levantan para que no bajen los precios de las manzanas. Y de tantos otros productos. Obviamente que el que roba un cargamento de manzanas puede venderlas más baratas que si las tuviera que cosechar. O incluso quienes saben que es una mercancía robada, aprovecharán la situación para exigir un precio menor de la misma. La moneda de oro también es una mercancía. O piense en lo siguiente. A una ciudad llegan miles de personas que dejan el campo y buscan empleo. Abunda la mano de obra y eso hace que los salarios se reduzcan. El que alcance a obtener un empleo, que se sienta bendecido y lo cuide, aunque le paguen una miseria. Esa relación entre demanda, oferta y precio siguió por varios siglos, especialmente durante el desarrollo del capitalismo en su etapa de la libre concurrencia, es decir, en la etapa que no existían monopolios. El comportamiento fue explicado por los economistas clásicos del capitalismo: Adam Smith, 1723-1790, David Ricardo, 1772-1823, y otros. Simplificando, según las teorías clásicas, el mercado terminaba estableciendo un equilibrio entre la oferta, la demanda y los precios. Si había mucha demanda de una mercancía, más que la oferta, el precio subía. Y en caso contrario, si había una oferta mayor que la demanda, el precio bajaba. Cada vez que los ejidatarios cosechan su maíz, como hay demasiado en el mercado, el precio se desploma. Y tienen que vender barato. Cuando pausa el auge de la cosecha, el precio vuelve a subir, pero en este caso, el beneficio ya no es para el ejidatario, es el para el coyote y el acaparador. Hoy no nos manejamos con el oro y la plata como monedas. Y sean pesos argentinos o dólares, no tienen aquella doble propiedad del oro y la plata. Cuesta lo mismo imprimir un billete de 1 peso, de 100, de 500, o de 1000 cuando aparezcan. Pero como dijimos, a pesar de que esa teoría tenía su razón de ser y daba una explicación al fenómeno de su época,
A pesar que hoy la situación es completamente distinta, se la sigue usando con algunos agregados, para explicar el fenómeno inflacionario y producir recetas demasiado dañinas para ignorarlas. Uno de los máximos e influyentes economistas de los últimos 60 años, Milton Friedman, 1912-2006, fue quien mejor actualizó aquella teoría del siglo XVI. Premio Nobel en 1976, Friedman es el padre de los Chicago Boys, de triste memoria para los argentinos y chilenos, y para otros pueblos del mundo. Sus ideas aplicadas, vaya que provocaron tremendos perjuicios a la economía de los pueblos, no a la economía de los ricos. Si bien en sus orígenes parece que coqueteó con el keynesianismo, pronto lo atacó y se transformó en el principal teórico del neoliberalismo. Sus teorías y recomendaciones fueron libros de cabecera de Richard Nixon, Ronald Reagan y Margaret Thatcher, y por casa sus seguidores más conocidos: Martínez de Hoz, Juan Alemán, Roque Fernández, Adolfo Diz. Para Friedman la inflación es siempre y en todos lados un fenómeno monetario, en el sentido de que es y puede ser solamente producida por un más rápido crecimiento en la cantidad de moneda que en la producción. Aclara también que hay muchas posibles razones distintas para el crecimiento monetario, incluyendo descubrimientos de oro, financiación del gasto gubernamental, y financiación del gasto privado. Friedman fue a Chile en 1975, durante la dictadura pinochetista, y allí expuso que la economía social del mercado es la única medicina, defendiendo el monetarismo y el mercado libre. Toda esta presentación es para que despejemos cualquier duda: toda teoría económica tiene una pertenencia, defiende intereses, provoca costos y beneficios. Solo hay que preguntarse a quién le sale cara y a quién beneficia. Su explicación de la inflación sofistica aquella simple de Bodin, relacionando la demanda de dinero con proporciones entre la riqueza, el interés nominal, el nivel de precios real, la renta, la inflación esperada, etc. y plantea que para resolver el tema inflacionario hay que limitar el crecimiento de la oferta monetaria a una tasa constante y moderada. Es decir, y esto es importante para tener en cuenta, para los monetaristas en Estados Unidos, Gran Bretaña, Argentina, Chile, China, en todos lados existe un flagelo que hay que combatir, la causa de la mayoría de los males, la inflación. Y para evitar ese mal, o para sacárselo de encima ese cáncer que carcome salarios, que es un impuesto que se aplica sin que haya sido legislado, hay solo dos remedios que deben ir juntos: la libertad de mercado y la restricción monetaria y crediticia. Una versión extendida es la de Fisher, Irving, 1867-1947, que formula que la cantidad de dinero, M, dividida el nivel de precios, P, es igual al número de veces que el dinero cambia de manos. La velocidad V, dividida el nivel de producción Y, o sea P es igual a M por V dividido en Y. Así como bajo la Revolución Francesa las consignas rectoras eran libertad, igualdad y fraternidad, o para el peronismo era una patria justa, libre y soberana o soberanía política, independencia económica y justicia social para los monetaristas, aparte de libertad de mercado. Una de sus consignas principales es contra la inflación o la necesidad de la lucha contra la inflación. Obviamente que, ¿quién puede estar a favor de la inflación? Nadie la quiere, ninguno de nosotros queremos ver devaluados nuestros ingresos o tener sorpresas cada vez que vamos a comprar algo. Pero recordemos, ¿quién denomina, domina? ¿Y quién domina, denomina? ¿Quién domina, manda? ¿Qué hay detrás de aquella consigna? ¿A dónde conduce esa bandera de lucha? ¿Es casualidad que los peores gobiernos de cualquier país la hayan tenido como estandarte y como justificación para sus políticas antisociales? ¿Es casualidad que todos los partidos que formaron el Grupo A coincidan palabra por palabra en el tema de la inflación?
Si la inflación es provocada por el crecimiento de la cantidad de moneda, algunos incluyen también en las variables la rapidez de su circulación. Lo que hay que promover es la restricción monetaria y crediticia, elevar las tasas de interés, bajar la cantidad de plata que tienen los consumidores y fundamentalmente atacar el presupuesto del Estado nacional, provincial y municipal, hacer ajustes, achicar el gasto, restringir la intervención del Estado y que solo intervenga para garantizar la libertad de mercado y defender la propiedad, nunca para realizar controles a la economía o para tener una política fiscal que intervenga activamente en la economía. ¿Les suena esa receta? No es necesario ir tan lejos como las distintas dictaduras cívico-militares que padecimos, o el periodo menemista con Caballo, o la alianza de radicales, socialistas, y progres antipopulistas, haciendo quitas a salarios y jubilaciones o imponiendo corralitos. Tampoco necesitamos mirar lo que pasa en Grecia y su gobierno socialista, o España y su gobierno socialista obrero, Gran Bretaña, etc. Solo alcanza con repasar las discusiones en las cuales la oposición al gobierno de Cristina Fernández le impidió tener presupuesto para este año 2011, o se opuso a la asignación universal por hijo, o al uso de reservas para sacarnos de encima, aunque sea un poco, a los organismos internacionales y al capital financiero internacional. Esta lucha contra la inflación y no contra los que imponen la subida de precios conduce a ajustes, endeudamiento externo e interno, enfriamiento de la economía, mayor desocupación, crecimiento de la pobreza y la exclusión social. Además de los efectos colaterales a los que suele estar asociada o desembocar, pérdida o limitación de los derechos laborales, represión del conflicto social, mano dura, gatillo fácil, pérdida de derechos cívicos. Obviamente no es la teoría en sí lo que provoca todo eso, la teoría solo justifica o apuntala ideológicamente a ciertos intereses y sectores sociales que son los causantes reales de lo mencionado y que generalmente convocan a economistas y técnicos neoliberales para traer la paz y el orden también en lo económico. Página 17 del 155.